El Observatorio de Medios Q y TESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. Saludos, señores humanos, y bienvenidos a Analítica, una mesa sobre los medios y sus actores, en donde nos ponemos a discutir algún tema que hayamos seleccionado a partir de las informaciones y las investigaciones que se hacen en el Observatorio de Medios Q y TESO. En esta ocasión tenemos a 4 miembros de este observatorio: a Jerry Romero. Hola, buenas tardes. A la señorita Diana Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Y a la no señorita Carlos Zelaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema delicado que lamentablemente cada vez está más presente en los medios, importante de comentar, de analizar y de difundir, que son las agresiones. Yo agregaría las sistemáticas agresiones a periodistas. En esta ocasión la vertiente que vamos a tomar para desarrollar este tema son 4 informes de 4 instituciones que están vinculadas con pensar, investigar los derechos humanos. Son 4 informes. El primero es titulado Situación de Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la organización independiente Artículo 19, el informe Periodistas Desaparecidos en México, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se llama Informe México, y del CEPAT, del Centro de Justicia para Paz y Desarrollo de aquí de Jalisco, el informe titulado La frágil circunstancia de los periodistas en Jalisco, del año pasado, del 2015. Estos 4 informes tienen como patrón, desarrollan la idea de que las agresiones a periodistas se realizan de tres formas de manera general, y ahorita nos vamos a anclar en cada una. La primera es en asesinatos, la segunda es en desapariciones, que pueden ser desapariciones como las conocemos, o desapariciones forzadas, que son 2 nociones diferentes, y agresiones por parte de las autoridades del crimen organizado o incluso de los propios medios a sus periodistas. Vamos a comenzar con el primer informe, que es el informe titulado Situación de los Derechos Humanos en México, ¿cierto? Que este informe, ¿quién lo emite? Pues mira, este informe fue publicado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Pues básicamente es una evaluación de cómo está la situación de los periodistas en México y de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque pues muchas veces los 2 grupos están en el mismo saco, ¿no? de estudio, de evaluación. Bueno, el informe habla de todos los ataques que están recibiendo los periodistas, tanto ataques físicos, amenazas, ataques contra la libertad de expresión en general. Entre las agresiones pues encontramos asesinatos, desapariciones, secuestros, acoso, diferentes tipos, y también el reporte hace un énfasis en que muchas veces la violencia es mayor cuando se trata de mujeres periodistas. Claro. Esto hay que dejarlo en claro. O sea, por si no fuera un sector ya vulnerable, una mujer periodista atacado, es todavía algo más, ¿no? Claro, y a esto le sumamos que muchas veces esos periodistas que son agredidos son periodistas que tocan temas de narcotráfico, de corrupción, temas delicados, exacto. Entonces, si eres mujer periodista y cubres narcotráfico, pues ahí tenemos un foco rojo, ¿no? También señala el mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y periodistas, que lo tenemos en una ley, que es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que sale en 2012. Actualmente hay 463 beneficiarios, de los cuales 190 son periodistas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, y pues se habla mucho de qué tanto te conviene o no estar dentro de este mecanismo, si te hace más vulnerable o no. Claro. También la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana dice que entre 2010 y 2015 se asesinaron alrededor de 55 periodistas. Y lo contrastamos con un dato de la CNDH, que dice que se asesinaron 107 periodistas de 2000 a 2015. Y pues finalmente, en México es el 8º país en América Latina que tiene una mayor tasa de impunidad en estos crímenes. El 8º lugar. Así es. El octavo lugar, qué cosa.
La Organización Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos, artículo 19, emitió también un informe titulado... Emitió, así es, Rodrigo, un informe titulado Periodistas desaparecidos en México. Con números muy... Sí, muy la particulares, organización ¿no? Artículo 19 hace esto no nada más cada año, sino que lo hace con cierta repetitividad. Ujú. Y en este informe se dice que, por ejemplo, en 7 de 23 casos, las y los comunicadores cubrían temas de corrupción. Ahora, es decir, perdón, Carlos, hay que hacer una acotación sobre que este informe en particular, de lo que parte es de 23 casos, que son los 23 periodistas desaparecidos y desaparecidas en los últimos 12 años en México. ok, Del así 2003 es. al 2015, que han desaparecido en promedio 2 periodistas por año, de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, que concentran 15 de las 23 desapariciones. Es decir, el 65% de los casos, Así es. ¿no? Que digo que si hacemos ahí una integración, o sea, si eres mujer, periodista, cubres Casos de corrupción. y trabajas en Veracruz, Tamaulipas o Michoacán, el foco no es rojo, ¿no? Es de colores. es un sol gigante ahí, Sí, ¿no? sí, así es. Y hay unos números importantes que bajar Sí, de este informe. de ¿cierto? esos 23 casos, como bien dices tú, en Ujú. el 32% de las ocasiones estos periodistas cubrían temas de corrupción. Ujú. En el 23% de las ocasiones se investigaban vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado. En otro 69%, o sea, en 15 de 23 casos, Ujú. estos periodistas cubrían hechos relacionados o con narcotráfico o con el crimen organizado. Ujú. Y en un más reducido 27% se cubría nota roja. Y solamente en 3 de 23 de esos casos se cubrían fuentes policíacas de manera general. Es decir, lo más alto o lo que más es peligroso para los periodistas es cubrir temas de narcotráfico. Claro. Temas de narcotráfico y crimen organizado, que suena pues muy lógico, ¿no? Ujú. Suena muy lógico pensarlo, aunque estos periodistas probablemente pertenezcan a esta organización que comentaba hace un rato Diana, de la CIDH, y aún así son vulnerados, ¿no? Aún así sufren ataques, sufren agresiones, y no se ve hoy por hoy por dónde esto vaya a parar. Es decir, que sí hay números para cimentar la idea de que los periodistas que están siendo agredidos o desaparecidos o asesinados, sí hay un vínculo. Tienen un perfil, las notas que cubren, ¿cierto? Sí, Es decir, tienen un que son temas que tocaron alguna fibra de alguna autoridad y que a partir de eso es donde es una de las razones por las que están recibiendo estas agresiones, ¿cierto? También hay otro informe también puntual de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cierto? Sí, es el Informe México 2016. Primero, para contextualizar un poquito, la Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fin de lucro dedicada a la defensa de libertad de expresión y prensa en América, y representa a los medios de comunicación y a los dueños de los medios de comunicación. Que esta asociación tiene esta particularidad, ¿no? Que es importante notarla porque es una perspectiva diferente. Distinta, Así es, exacto. ¿no? Que es esta organización viene, es decir, representa a los dueños de los medios de comunicación, que en algunos casos son los mismos Los agresores. mismos que agreden. ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que dice este informe, Jerry? Destacan los 109 homicidios de periodistas entre el periodo de 2000 y 2016 en el país. Ujú, A 20 periodistas desaparecidos desde el 2005, ujú. 48 atentados a medios desde 2006, y este dato muy impresionante de que cada 22 horas un periodista es agredido en México. Cada 22 horas. Cada 22, ni O siquiera, sea, ni siquiera cada día. No termina claro. un día y ya se ha agredido otro periodista. 5 entidades del país concentran el 66% de las agresiones. La Ciudad de México y Veracruz encabezan la lista con 66 de las agresiones. Después le sigue Guerrero con 56, luego Puebla con 38 y Oaxaca con 35. Hubo 84 casos de violencia contra periodistas mujeres en 2015. Ujú. Esta es información extraída de artículo 19. Y hacen hincapié en los periodistas asesinados en lo que va del año, que son Moisés Dagduk, Reinel Martínez, Marcos Hernández y Anabel Flores, que
que pasó a formar parte de la lista de los 17 asesinados periodistas en el sexenio de Javier Duarte. Este caso muy cubierto, ¿no? Que Por es los Veracruz el que sigue pulsando. Sí, el que sigue muy saliendo, fuerte, ¿no? Es decir, a Veracruz. partir de estos 3 informes que llevamos, y todavía falta uno, ya empezamos a ver Patrones de Cierta este tipo. tendencia. Así es, Exactamente. correcto, ¿no? Que esto sucede en Veracruz principalmente. Sí, se da en estados donde Este- están inestables políticamente hablando, Ujú. donde el narco es una realidad. Sí, y también en estados, perdón Rodrigo, en estados que de alguna manera no están tan bien acomodados, ¿no? Como Guerrero, como Oaxaca, ¿no? Que están teniendo problemas económicos, que hay una disputa, ¿no? Total. Mencionan los cambios legislativos que hubo en 2007 y 2014, Claro. que obligan a los concesionarios de radio y televisión a dedicar cierto tiempo a las promociones electorales y no pueden vender espacios publicitarios para eso. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente informe, que es el informe titulado La frágil circunstancia de los periodistas en Jalisco. Este es un caso pues más cercano Local, a nosotros, en de este casa, caso, de sí. Jalisco. ¿Quién emite este informe? Sí, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, aquí en Jalisco es quien emite este informe, un organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que habla sobre, por ejemplo, la tendencia que aquí en Jalisco se ha hecho grande de que en Jalisco no pasa nada, ¿no? Y primero se hizo como que en Jalisco no pasaba nada porque todo estaba bien, pero después empezó a ser como irónico, ¿no? Y de que en Jalisco pues las autoridades no responden, ¿no? Entonces hay como un juego interesante ahí. Después habla también de censura y de autocensura, que es también lo que ya mencionabas, la autocensura cuando los mismos dueños de los medios no se ponen del lado de sus reporteros. O incluso también el mismo periodista, ¿no? Que como un modo de defensa prefiere no decir algo y se Exacto. autocensura. Exactamente así. Otra situación que es muy grave, mencionada por el CEPAD, son las condiciones laborales. No sé si ustedes sabían, pero una nota aquí en Guadalajara puede ser pagada entre los 50 y los 200 pesos. 200 por nota. Por nota. Y Si Por te nota. va y bien, es- 200 pesos. Sí, o sea, y, si es, te y es va bien, por, y es por 200. nota publicada. Sí, por nota Y publicada. aparte, ni si tienes siquiera- exclusividad de medios. Es un desastre. Qué bárbaro. Y también habla un poco sobre digamos, la alza que hubo en 2015 en agresiones y en asesinatos, porque fue un año electoral, o sea, lo compara de esa manera. El hecho de que haya sido un año electoral lo hace un año, digamos, más peligroso para el periodismo. También habla sobre que, y esto es muy importante, sobre que el 95% de los medios aquí en Guadalajara dependen económicamente de publicidad oficial. Entonces hay un sesgo. Ahí hay un Sesgo gigantesco, por ejemplo, en Mural Informador, que recibe un 80% del gasto de medios de la administración de Aristóteles. Ujú. Hay un sesgo gigantesco entre decir, oye, si yo empiezo a hablar mal de la administración de Aristóteles, a mí me quitan mi porcentaje de publicidad oficial. Claro. Y ahí te quiero ver, ¿no? Son pérdidas Y ya esa es en otra- dinero. Y ahí es donde se empieza a complicar. Se establecen compromisos entre los Exacto. medios. Se hacen compromisos entre medios y administración del Estado, y ahí es donde se empieza a sesgar la información. Y ahí hay otra oportunidad para violentar el trabajo Así de es. los periodistas. Así ¿No? es. De estos 4 informes hay, ya los habíamos venido mencionando, ¿no? Es decir, podemos cimentar que, de manera muy general, que las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, que ejercen el periodismo, son sin duda alguna un grupo de, en particular, situación de vulnerabilidad respecto a incluso fenómenos que no están directamente relacionados con eso, como el fenómeno de las desapariciones forzadas, ¿no? Así Que es un es. caso muy delicado. Hay notoriamente deficiencias en el tratamiento por parte de las autoridades mexicanas que ignoran, ocultan de manera sistemática los nexos entre la actividad periodística y el papel de las autoridades, porque muchas veces son las propias autoridades, ¿no? las que ejercen este tipo de agresiones, Ujú. y que en la gran mayoría de los casos
los periodistas que cubren estos que sufren ese tipo de agresiones son porque cubrían notas relacionadas a la corrupción, a los problemas de seguridad pública narcotráfico, asuntos donde estaban involucradas las autoridades. Entonces, pues bueno, el asunto está así. Naturalmente se tiene que hacer algo al respecto, y pues esperamos que la próxima vez que hablamos de esto sea en un escenario de mejora, ¿no? Pues un poco más, o de menos impunidad al menos, ¿no? Porque cuando estás dañando este derecho a las agresiones, también estás afectando el derecho de los usuarios, el derecho a la información. Sin duda que sí. Y el resto de consecuencias que esto puede tener. Muchísimas gracias a la mesa que el día de hoy estuvo aquí para tratar estos temas delicados, al señor Carlos Zelaya. Muchas gracias a todos. Jerry. Muchas gracias. Diana. Gracias. Muchísimas gracias. Todos somos miembros del Observatorio de Medios Q y TESO, que tiene plataformas digitales para que puedan escuchar nuestros resúmenes semanales de noticias, más análisis. En Facebook estamos como Observatorio de Medios Q y TESO, en Twitter como @qmedios, en YouTube como Q y TESO TV y en nuestra página web como qmedios.iteso.mx. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y TESO. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.